Hola, lectores capos, ¿cómo están? Yo soy Hugo Riquelme y estoy aquí para traerles un nuevo video en donde vamos a conversar acerca de la interesante historia de los cohetes. En el video anterior pudimos ver acerca de la historia de la primera fase de esta fascinante aventura de los cohetes, en donde presentamos la interesante carrera y vida del señor Tsiolkovsky, que tiene una estampilla muy bonita. Este caballero fue quien se dedicó a trabajar la física y la matemática del viaje espacial, y también pudimos ver la segunda fase de los cohetes, que estuvo liderada principalmente por el señor Goddard, quien se dedicó a construir los prototipos que instalaron la arquitectura básica para la construcción de cohetes más grandes y de los actuales cohetes de propulsión química. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la tercera fase, que no es otra cosa en donde los gobiernos, que a diferencia de la primera y la segunda fase, no le prestaron atención o mucha atención en realidad, a la cohetería. En este caso estamos entrando en una fase en donde los gobiernos del mundo vuelcan su atención acerca de estos prototipos y empiezan a mirar con mejores ojos las posibilidades que también estos ofrecen. De esta manera es como hoy día vamos a hablar de un señor relevante para la carrera espacial y para la actual vida de los cohetes, este señor llamado Don Wernher von Braun. Acompáñenme. Von Braun es un científico nacido en Alemania, quien proviene de una familia aristocrática. Hablamos de una familia que está compuesta por un padre que tuvo una notable trayectoria en la política, llegando a ser ministro de Agricultura en Alemania, y de una madre que podía rastrear su linaje hasta las familias reales de Francia, de Dinamarca, de Escocia e incluso de Inglaterra. Hablamos de un niño cuyas habilidades musicales bien lo pudieron haber convertido en un compositor y músico de renombre mundial. Ya, de hecho, el señor Von Braun compuso algunas piezas musicales. Pero en este caso nosotros vamos a enfocarnos a cómo el vuelco de este joven Von Braun lo lleva a adentrarse en la vida de los cohetes. Por fortuna, aparte del talento musical que poseía este señor Von Braun, recibió un día de parte de su madre un regalo. Y este regalo no era nada más ni nada menos que un telescopio, el cual le permitió echar una mirada a las estrellas y ser flechado por el cosmos. El señor Von Braun sintió una profunda inquietud por el universo. De esa manera, se dedicó a devorar libros de ciencia ficción y a crear una cierta obsesión por aquellos vehículos que podrían ser desde la Tierra impulsados por cohetes. Tanto así que era fanático de ver estos vehículos que año a año se dedicaban a romper los récords de velocidad, destacar estos autos cohetes que se dedicaban a romper los récords de velocidad en la Tierra. Esta obsesión por estos vehículos impulsados por cohetes fue tanta que un día el joven, un niño de 12 años, a la edad de tierna edad de 12 años, el joven Von Braun lo que hizo fue amarrar o atar o acoplar, como elijan ustedes la palabra, unos fuegos artificiales a un carro de juguete, ¿ya? Lo que parecía ser un juego bastante infantil terminó provocando un caos en la ciudad de Berlín y haciendo que la policía lo atrapase y lo condujese hacia a la comisaría. Por suerte, este joven Von Braun tenía padres influyentes, los cuales lo salvaron de quedarse preso. Un dato interesante de la vida de este adolescente, Von Braun, es que no resultaba ser particularmente hábil con las matemáticas, no parecían ser su fuerte, por lo menos no se le daban bien. Pero sí tenía este sueño y esta obsesión por perfeccionar la ingeniería aeronáutica, lo cual lo llevaron a dominar el cálculo, las leyes de Newton y la mecánica del viaje espacial. El señor Von Braun estaba decidido a ir a la luna, como muchos profesores decían durante el crecimiento de este joven. Él va a estar obsesionado con llegar a la luna. Y como premio a su perseverancia, logró licenciarse en física y obtuvo un doctorado en el año de 1934.
Pero no todo era estudio en la vida del señor Von Braun, porque él conocía muy bien que aparte de realizar la apertura a la teoría, también tenía que practicar. Por lo tanto, dedicaba mucho tiempo a construir prototipos que los hacía a partir de chatarra, en conjunto con la Asociación Berlinesa de Cohetes, ¿ya? Que tenían un lugar, un espacio de aproximadamente 120 hectáreas que estaba afuera de la ciudad de Berlín, en donde ellos probaban todos estos prototipos construidos. Fue tanto el éxito de sus prototipos y estaban tan adelantados con respecto a los prototipos del señor Goddard, por ejemplo, que una vez construyeron un artefacto que ascendió hasta 3 kilómetros en el aire. 3 kilómetros, mucho más que los 12 metros alcanzados por el señor Goddard en sus primeros intentos. Nuestro buen amigo Wernher von Braun pudo ser profesor universitario y dedicarse a enseñar todo lo necesario para que sus alumnos continúen con este sueño del vuelo espacial. Pero él obtuvo su doctorado, como mencionamos hace un minuto, en el año 1934. Históricamente esto significa que la Segunda Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina, estaba demasiado cerca. Por lo tanto, él corrió con una suerte distinta a la que corrió el señor Goddard, quien fue a golpear la puerta del ejército estadounidense para poder pedir financiamiento para sus prototipos y este financiamiento fue denegado. En este caso, el señor Von Braun captó rápidamente la atención del gobierno nazi, quienes vieron un potencial en su trabajo y en sus estudios y le entregaron una generosa subvención para que pueda realizar su trabajo. Este trabajo estaba considerado confidencial, a tal nivel que el ejército nazi declaró secreta la tesis con la cual él obtuvo su doctorado, tanto así que esta tesis no fue publicada hasta el año 1960. Gran parte de los antecedentes que tenemos acerca de la vida de Wernher von Braun es que se trataba de una persona apolítica, que no estaba muy interesada en hacer carrera, por lo menos. Porque su pasión estaba en los cohetes, su pasión estaba en esa obsesión que de niño lo motivaba a viajar a la luna. Pero debido a que necesitaba el financiamiento para sacar adelante su programa espacial, tuvo que afiliarse al partido nazi y formó parte de las infames SS. No obstante, la fascinación del señor Von Braun permitió que todos aquellos garabatos y los conceptos, los bocetos que hizo el señor Tsiolkovsky en sus libretas y todos los prototipos que Robert Goddard construyó durante su vida, llevaron a que el trabajo de Von Braun lo desarrolle hasta llevarlo a la expresión máxima conocida como el misil balístico arma de represalia 2, también conocido como el infame B-2. Esta arma aterrorizó Londres y Amberes durante la Segunda Guerra Mundial porque se trataba de una innovación que estaba adelantada en su época. Los prototipos de sus precursores parecían verdaderos juguetes al lado de la potencia que tenía el B-2. Esta impresionante máquina de guerra medía 14 metros de altura, pesaba 12.800 kilos y alcanzaba una altitud máxima de 100 kilómetros de altura. Una burrada de altitud. No obstante, podía también viajar a 5.700 kilómetros por hora, lo que significa que ningún ser humano, ningún avión es capaz de detenerlo cuando emprende el vuelo. Y esta misma velocidad también permitía que cuando este artefacto hacía impacto en su blanco, lo hacía a una velocidad que triplicaba la velocidad del sonido. Por lo tanto, no había aviso de cuando caían estos cohetes. Lo único que se podía asimilar a la llegada de un B-2 o anticipar la llegada de un B-2 era un doble chasquido provocado una vez que este artefacto rompía la barrera del sonido. Con un alcance de 320 kilómetros de distancia, volvían al B-2 una verdadera pesadilla. La ganada celebridad de esta aterradora arma
se debe a una serie de récords que pudo romper o establecer durante el tiempo en que surcó los cielos de Europa. Se trató del primer misil balístico de largo alcance. Recordemos, 320 kilómetros de alcance. Fue el primer cohete que rompió la barrera del sonido. Y también resultó ser el primer cohete que traspasó los límites de la atmósfera y entró al espacio. El poder que tenía el cohete B-2 causó tanto desconcierto que el gobierno británico no tenía palabras para referirse a este. Tanto así que inventaron una historia respecto a las explosiones que estaban sacudiendo Londres y culparon de estas explosiones a tuberías de gas defectuosas que estaban explosionando. La gente, no obstante, sabía y era consciente de que estas explosiones eran provocadas por cosas que caían desde el cielo. Por lo tanto, rápidamente comenzó a llamar al B2 como las tuberías de gas volante. No fue hasta después de que los nazis revelaran que estaban utilizando el B2 para atacar esta nueva arma, para atacar a Inglaterra, que Winston Churchill reconoció que su país estaba siendo atacado por cohetes. Si tenemos que hacer un resumen acerca de la participación del B-2 durante la Segunda Guerra Mundial, es importante mencionar que los alemanes lanzaron más de 3.000 cohetes contra Inglaterra y Francia, provocando la muerte de alrededor de 9.000 personas. No obstante, no fueron las únicas muertes que provocaron. Durante el proceso de producción de fabricación y de construcción de estas máquinas, murieron también otras 12.000 personas, en su mayoría prisioneros de guerra, de un campo de producción en donde prácticamente eran esclavos. Me tocó viajar, o tuve la fortuna, en realidad no me tocó, tuve la fortuna de visitar en el año 2012 el búnker de construcción de cohetes de Eperlequé, que está cerca del pueblo de Calais en Francia, que es uno de los lugares más próximos a Inglaterra, cruzando el estrecho el estrecho que hay ahí, el Canal de la Mancha. Y la verdad es que era desolador ver las condiciones en las que trabajaban y vivían esos esclavos, en donde estaban sometidos a fríos extremos y también estaban sometidos a condiciones de humedad inhumanas. El búnker por dentro es ridículamente húmedo y frío. Y también es impresionante ver el tamaño que tenían los cohetes B-2. Cuando te hablan de su tamaño, uno puede proyectar la imaginación, pero no es hasta que los ves que entiendes la brutalidad de esta arma. Es un testimonio bastante importante mantener estos espacios por respeto a las personas que murieron en esas condiciones inhumanas, y también para que nosotros tengamos la capacidad de recordar las atrocidades que somos capaces de cometer como seres humanos, y también hagamos algo para evitar que estas atrocidades sean cometidas. El señor Von Braun se dio cuenta demasiado tarde de que todo se le había escapado de las manos en lo que a la construcción de estas armas respecta, o por lo menos eso es lo que él afirmó. Es infernal. Mi reacción espontánea fue hablar con uno de los guardias de la SS, que me dijo con descarada esperanza que me ocupara de mis asuntos o me vería yo también con el mismo mono a rayas. Esto me hizo entender que es imposible razonar a nivel humano con estas personas. Estas fueron las palabras que Wernher von Braun tuvo con respecto a estos campos en donde eran construidos sus artefactos. Estas palabras están citadas de cercanos de él y de algunas conversaciones o entrevistas que él mismo tuvo. En el año 1944, el científico se emborrachó en una fiesta y dijo que la guerra no estaba yendo bien y que lo único que él quería era trabajar en cohetes, y que lamentablemente estaba trabajando en aquellas armas de guerra en lugar de trabajar en una nave espacial. Von Braun fue delatado por uno de los asistentes a la reunión y resultó detenido por la Gestapo
quienes lo metieron a una celda durante 2 semanas en donde se mantuvo esperando a saber si sería fusilado o no. Otras acusaciones se sumaron cuando él ya estaba detenido, en donde los que vinieron a ponerle un poquito de presión a Hitler, quien estaba decidiendo acerca de su destino. Los rumores incluían que Wernher von Braun era simpatizante de los comunistas en el mismo momento en que el ejército ruso estaba marchando contra Alemania. Y también se especulaba acerca de una posible deserción de Wernher von Braun hacia Inglaterra, lo que significaría el completo sabotaje del programa del B2. No fue entonces hasta que apareció don Albert Speer quien intervino a favor de Wernher von Braun, haciéndole ver al líder, al Führer del Tercer Reich, en este caso a Adolf Hitler, que la importancia de Wernher von Braun respecto al programa B2 seguía siendo superlativa, lo que lo volvía una persona muy, muy valiosa. De suerte, salvó la vida de Wernher von Braun y también termina salvando el futuro de la carrera espacial. El B2 resulta ser un arma que estaba varias décadas adelantados a su época, pero que entró en batalla hasta finales de 1944. Demasiado tarde para desgracia de los nazis, por fortuna para los aliados. En el año 1945, Wernher von Braun y 100 de sus colaboradores se rindieron ante los aliados, y todos ellos, además de 300 vagones cargados con cohetes B2 y con algunos de los componentes, fueron llevados a Estados Unidos, todo dentro del programa y del programa Paperclip, cuyo fin era reclutar e interrogar a científicos nazis que hayan trabajado en la construcción de armas avanzadas. El estudio del B2 resultó en la base del cohete Redstone y Wernher von Braun se convirtió en el pilar del programa espacial estadounidense. De todas maneras, su rol en la Segunda Guerra Mundial no pasó desapercibido y fue foco de persecución durante gran parte de su vida. Vamos a resumir lo que se opinaba de Wernher von Braun en un chiste del cómico Mort Sahl, que dice así: apunto a las estrellas, pero a veces le doy a Londres. Y bueno, lectores capos, eso ha sido este video en donde hablamos acerca de los cohetes utilizados para la guerra, cuya máxima expresión se ve en el cohete B2, el terror de los nazis con los que asolaron Londres durante el año 1944, principios de 1945, y terminan siendo la base de los cohetes modernos. Toda esta información que estoy compartiendo con ustedes la pueden también encontrar mucho más detallada en el libro El futuro de la humanidad de Michio Kaku, y prontamente van a poder también encontrar el motivo por el cual estoy haciendo estos videos, que tiene que ver con la importancia de los cohetes en mi nueva novela La ventana de Olduvai, pronto a ser publicada en este 2020. Espero con mucha expectativa que ustedes puedan enganchar con este tema, que es bien apasionante, que a mí me motiva desde que era muy chico, y podamos todos conversar acerca de cohetes. En el próximo video vamos a estar conversando acerca de la rivalidad de los cohetes y las superpotencias. No se lo pierdan. Adiós.